utiliza eso, digamos, como control de la lista de participantes para ver quiénes están y quiénes no. Sí, Gabriela, yo la clase pasada tuve que salir de emergencia y sí, yo grabo las clases, así que dejé grabando nomás, pero participé del 90% de la clase prácticamente. Dale, dale, no, no hay drama, o sea, es por ustedes más que nada. Mira, avísame cuando empiecen a ver la pantalla. Se ve. Ahí se ve. Ok, bien. ¿Para qué se utilizaban estas pruebas? Para Para ver si los números podían ser utilizados o no en un estudio de simulación. Bien. Esa es una razón y la otra es básicamente para decir que los números pseudo-aleatorios cumplen las propiedades de los números aleatorios. ¿Cuáles son las propiedades de los números aleatorios? que son X probables, independientes. Eso. Bien, básicamente tienen que cumplir 4 propiedades que son las de los números pseudo-aleatorios. Las últimas 2 que son las más importantes es que se puedan comparar o que no estén alejados de una distribución uniforme y que los números sean independientes entre sí. Y otras 2 propiedades que son las 2 primeras es que su valor medio o su esperanza matemática o su media aritmética o media poblacional sea igual a 0,5, porque en una distribución uniforme, como es uniforme entre 0 y 1, se supone que si están todos los números independientes y uniformemente distribuidos, la media aritmética de ese conjunto va a ser 0,5. Entonces nosotros tomamos una muestra y queremos ver si esta muestra, que vendría a ser el conjunto de números aleatorios RI, queremos ver si esta muestra tiene un valor esperado, que valor esperado es el equivalente a media aritmética, pero hablando en población. La media aritmética es para conjunto de números. El valor esperado, la esperanza matemática o la media poblacional que se le dice es para conjuntos poblacionales. Entonces, si ese es igual o equivalente a 0,5, cumple esa propiedad de la media. Y la segunda es la de la varianza. La varianza, ¿cómo es en una distribución uniforme? Igual a 0,5. La varianza. La media es 0,5 y la varianza, 1 sobre 12. 1 sobre 12. bien. ¿Alguien sabe por qué el 1 sobre 12? ¿Se acuerda de estadística? No, la verdad que no. Básicamente la fórmula de la varianza en una distribución uniforme es el cociente entre b menos a al cuadrado sobre 12. Ese b y ese a son los extremos del intervalo. Entonces b va a ser igual a 1 y a va a ser igual a 0 porque el intervalo es entre 0 y 1. Entonces, si b es igual a 1 y a es igual a 0, b menos a me va a quedar 1 al cuadrado sobre 12. Y por eso es que la varianza tiene que ser igual al 1 sobre 12, porque se reemplazan los extremos que son 0 y 1. Eso le va a servir ahora para el tema que dio el profe ayer, que era los generadores de valores aleatorios. Van a usar esa fórmula, por eso ya les voy adelantando. Bien. Yo tengo abierta la ventana de participantes sobre el Excel. ¿A ustedes les tapa o le aparece la...? No, profe, vemos lo que estaba mostrando antes. Ah, bien, perfecto. Ok. Estos son los ejercicios que estaban en la PPT de la profe, no sé si llegaron a ver, es esta. Que tenía estos ejercicios. ¿Lo vieron a esta PPT? Sí, profe. Sí. Básicamente es la misma que la del profe, porque ya tiene la teoría,
y tiene un ejercicio propuesto que la idea es hacer este en clase, digamos. Así que vamos directamente al Excel. Copien el conjunto de números aleatorios, que son los que están dados ahí. Suele pegar acá las ecuaciones para que sea más fácil y no tener que estar dividiendo entre archivos. Siempre todas las pruebas parten de una hipótesis. La idea es verificar si se acepta o se rechazan las hipótesis. Esto que es H0 y H1 significa hipótesis nula o hipótesis alterna. Lo que se quiere verificar es que no se rechace la hipótesis nula. Queda medio complicado de entender, pero la idea es, queremos que la media, que es este mu, que la media aritmética del conjunto de números subaleatorios RI sea igual a 0,5. Perdón si se escucha el gato. La segunda, que es la alterna, es que sea distinto. Si es distinto, se va a rechazar. Lo primero que tenemos que hacer es, sabemos cuántos elementos tiene nuestro conjunto, que va a ser nuestro n igual a 10. Entonces sacamos la media aritmética, que como le había dicho es el promedio, simplemente con la función de promedio. Y acá ya para las demás, cuando no sepan qué funciones, ustedes buscan acá y les dice qué devuelve, y si la seleccionan les dice qué parámetro recibe. Así con las demás que les voy a ir mostrando ahora. Si es en el de la hoja de cálculos del Drive, la única diferencia es que está en inglés, pero es lo mismo. Este número que es el alfa, ¿alguien sabe qué significa y cómo se lo halla? Y es el error, y se lo saca con 1 menos, o sea, si yo quiero una aceptación del 95%, tengo un 5% de error que puedo llegar a aceptar. Eso entendí yo. Entonces, se saca 1 menos el nivel de aceptación. Exacto. Acá yo le puse solamente error, pero en realidad es el error que yo como simulador estoy dispuesto a asumir. Si tengo un nivel de aceptación del 95%, quiere decir que el 5% remanente es lo que estoy dispuesto a asumir como error. O sea, acepto que tenga ese pequeño porcentaje de error. Generalmente los ejercicios, como habrán visto acá en la guía, le van variando el nivel de aceptación. Y no sé si hay algún caso en el que les diga el porcentaje de error. No, todos tienen nivel de aceptación, pero le hacen haciendo 1 menos esto. Y ahí hallan el alfa. Bien, acá lo que tengo es la tabla normal, normal estándar. Con esta tabla, lo primero que tengo que hacer es tomar este valor, que es el 1 menos, y dividirlo por 2. ¿Por qué? Porque la tabla tiene el valor crítico de z sub alfa. Pero como solamente estamos analizando la mitad, que esto lo ha explicado el profe de estadística o X, el de simulación, como se analiza la mitad porque es uniforme y se supone que la otra mitad es igual a la primera, se toma el alfa sobre 2. Entonces, en este caso hacemos 1 menos el alfa sobre 2. Todo lo que hagan ustedes tienen que hacerlo con fórmulas, digamos, no pongan nada, a menos que sea solamente el valor que viene de la tabla, que nada sea tipeado, que todo sea una celda, que sea una fórmula. Entonces me da este número. Ese número es el que yo tengo que ir y buscar en la tabla. 0,975. Esto. Los números están ordenados desde el 0,5, por eso digo que empieza desde la mitad, hasta 1, y son en orden ascendente. Entonces ustedes buscan, encuentran este número, y buscan sumando la intersección de lo que dice en el rótulo de la columna y en el rótulo de la fila. Entonces tenemos 1,90 y 0,6. Esos números son los que vengo acá y los sumo. Por eso les puse esos valores para que se identifiquen que uno es el de la columna y otro es el de la fila. No es que simplemente copie el valor. Pueden hacerlo también, pero acá la idea es que se vea que el alumno entiende cómo se forma ese número. Bueno, de la tabla busco este número y el Z, o sea, el valor crítico, bueno, acá no le puse, pero este vendría a ser el valor crítico, es 1,96. ¿Qué hago con ese valor? ¿Para qué me sirve? Me sirve para calcular los límites
superiores e inferiores del conjunto del R promedio. También usando fórmulas. Es un medio menos el valor crítico, que está en C6, por 1 sobre la raíz de 12n, y el 12n lo tengo acá. Lo mismo hago con la cota superior, nada más que en vez de restar, lo sumo. Una vez que yo comparo estos dos valores y me fijo si el promedio del conjunto está entre estos dos valores, así es como tienen que poner en el examen. O sea, no basta con poner se acepta, porque no se acepta hasta que pase las 4 pruebas. Lo que se va diciendo prueba a prueba es no se rechaza que tal hipótesis pueda llegar a ser. En este caso es, como R promedio está entre los límites de aceptación, no se puede rechazar que este conjunto tenga esta hipótesis. La hipótesis es que el valor esperado sea 0,5. Y después le agregan lo que estaba en la consigna, con un nivel de aceptación del 95%. Y esto lo haré en todas las pruebas. Si se rechaza, no hagan ninguna de las otras pruebas. Porque por ahí pasa que en los exámenes le dan un conjunto que de las 4 pruebas pasan las primeras 2 y no tenés que hacer la uniformidad ni la independencia, porque si ya no pasó la varianza, ahí corta el ejercicio. Ni bien una prueba se rechace, el resto no se realiza. Gabriela, una duda. Sí. Si el nivel de aceptación no lo dan, nosotros los planteamos y argumentamos el porqué de la elección. Si no les dan, primero pregunten porque nos deberían darle por lo menos el alfa o el nivel de aceptación. Uno de los dos valores le tienen que dar. Si no le dan es un error de la consigna, y ahí tienen que preguntar para que el profe complete y les diga cuál es el alfa o cuál es el nivel de aceptación. Ok, gracias. Bien, ¿alguna duda con respecto a esta prueba? No, profe. Ok, vamos con... ¿Sí? Sí, en el trabajo obligatorio ese no nos dieron el alfa. Entonces yo supuse que, o sea, puse que 0,05. Por eso no sé si estaría bien la hipótesis que hice yo. Yo el trabajo ese sinceramente no lo vi y no sé si lo hizo la profe o el profe, pero les voy a preguntar y les aviso. Porque en general te tiene que dar el alfa. Pregunto ahora cuando termine la clase y lo dejo en el Slack o en el campus. Al parecer era un trabajo del profesor Becky, porque él nos había comentado en la teoría que nos iba a dar una consigna. Ok. Bueno, buenas noticias. Cuando terminemos esto, termina la clase, porque la profesora no se va a poder incorporar. Así que aprovechen las preguntas y si no tienen más dudas, pasamos a la siguiente prueba. Siguiente prueba. La prueba de la varianza. Sí. ¿Cómo hacemos en el caso de que el z que nosotros tenemos no esté en la tabla? O sea, no encontremos exactamente. Buscás el valor más cercano, el más aproximado. Ok. Fíjate que en la tabla puedes tener un número que esté en el medio de estos dos. Sacás la diferencia entre ese número, entre el de la izquierda y el de la derecha, y el que tenga menor diferencia quiere decir que es más cercano y lo utilizas a ese. Ah, perfecto. Porque si no, no vas a poder sacar su columna y su fila. Claro. Estamos. Ese era el caso, así que gracias. Dale. Bien, vamos con... Bien, acá me preguntan si con esa captura de pantalla toma asistencia. O sea, no se toma asistencia, pero el profesor guarda como un registro. Vieron que siempre les dicen, espere, vean, hacer una captura, salvo ayer que se ve que estaba apurado y cerró la sesión. Pero generalmente siempre les avisa que va a tomar una captura de la lista de participantes. La asistencia se toma con los trabajos semanales, por eso que son obligatorios.
Profe, entendí mal, todas las celdas tenemos que hacerle por medio de fórmulas. Yo tipeé algunas columnas porque no encontré la fórmula, lo hice con el cuaderno y pasé el valor. Le voy a comentar a la profe esto porque la idea de usar Excel es automatizar. Y si tipeas los valores y después vos cambias los valores, no te van a cambiar los valores de lo que no son fórmulas. Bien, vamos con la varianza. Es el mismo conjunto, son 10 elementos. La hipótesis alterna es que la varianza, que es el desvío estándar al cuadrado, sea 1 sobre 12, y la alterna es que no sea 1 sobre 12. Calculamos la varianza utilizando la fórmula. Que de nuevo, acá les van a aparecer varias. Estábamos usando la que no incluye... Esta era. La que no incluye los valores. Y cuando seleccionan les va a decir que ingresen el parámetro de a qué le quieren calcular el valor. Calcula la varianza de todo el conjunto. Y una vez que tenemos la varianza, tenemos que buscar el valor en la tabla de chi cuadrada con esta formulita. Otra cosa que también, sí, decime. ¿Se puede buscar en la tabla o usar la función de chi cuadrado? Qué buena pregunta. Porque se supone que te deben dar los mismos. Lo que podés hacer para verificar es usar la fórmula y comparar con tu tabla si te da lo mismo, porque el Excel lo que tiene son diferentes distribuciones y tenés que ver que se adapte a la distribución que estás utilizando acá. O sea, que sea la distribución de chi cuadrado cuando utilices la fórmula distribución chi cuadrado. Que te dé el mismo resultado. Probalo con Excel, probalo con las tablas y si te da lo mismo, te funciona igual. Yo En hice este eso, caso está profe, hecho. y me dio igual. Me dio el Entonces sí, mismo valor. el tema es que igual van a tener que saber de dónde viene el valor para poder formar esto. Porque los parámetros del chi cuadrado es 1 menos alfa sobre 2 para la columna y n menos 1 para la fila. Eso para el límite superior y para el límite inferior, alfa sobre 2 para la columna y n menos 1 para la fila. Entonces buscan los valores acá. No tengo que valorar. El primero me había dado 0,040. Y lo que tienen que verificar acá es que la varianza te dé dentro de los dos límites. Y acá de nuevo, se vuelve a poner el mismo corolario, salvo que reemplazan que la hipótesis ahora es esta, y si no, no se puede, si no se rechaza, y se sigue con las demás pruebas. Esta prueba, si bien es una de las más simples, la importancia que tiene es que la varianza, nosotros lo que nos va a decir es cuál es la fiabilidad que tiene estadísticamente este conjunto, o cuál es el porcentaje de variación que tiene la población. Si está muy alejado, quiere decir que no cumple con la varianza y por lo tanto no va a ser posible utilizar este conjunto para el estudio, o sea, para una simulación ya sea discreta o continua, porque están basadas en distribuciones uniformes. Y si no verifica esta prueba, que es la de la confiabilidad o la fiabilidad justamente, no se puede estar seguro que los resultados obtenidos demuestren realmente lo que dice la realidad. Y en cuanto a las pruebas de uniformidad,
el profe, cuando les dio la teoría, les explicó con la de chi cuadrada, que no tengo la PPT de él, les explicó solamente esto. Y les dijo que en la práctica vamos a ver cómo armábamos la tablita. Aparte de esa, hay otra prueba que se llama Kolmogorov-Smirnov, que las dos se pueden utilizar para las pruebas de uniformidad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta solamente se puede utilizar para conjuntos pequeños, generalmente que tengan 20 números aleatorios, pseudo-aleatorios, perdón. Y esta sí para las demás. ¿Y eso para qué les sirve? Porque generalmente en los parciales o les van a decir que hagan exactamente la de chi cuadrada y exactamente esta prueba, o les van a dar así las dos opciones y ustedes eligen. Pero ¿qué pasa? Este conjunto, bueno, este sí, justo queda, pero si te dan las dos y tienes muchos elementos adentro de tu conjunto RI, te va a llevar mucho más tiempo hacerla de Kolmogorov. La idea de que haya muchas pruebas para que pase una propiedad es que cada prueba tiene una ventaja y una desventaja. El profe les había explicado por ejemplo, la independencia, que había como 6 métodos. Teníamos el de series, el de póker, el de corridas arriba y abajo, corridas arriba y abajo de la media, el de huecos, y él le subió los videos de los demás ejercicios, de las demás pruebas. En ese caso, bueno, ya cuando lleguemos a la prueba de independencia les voy a explicar. Pero cuando tengan que hacer la de uniformidad, tienen que tener en cuenta eso. ¿Cuál es el tamaño del conjunto para poder decidir? En este caso, en la de uniformidad, vamos a hacer primero la de chi cuadrado y después la de Kolmogorov-Smirnov para comparar las dos. Tenemos el conjunto, lo dividimos en los intervalos. Estos intervalos tienen que ser un número entero. Entonces, se divide, se hace la raíz cuadrada de n, nos va a dar un número decimal y lo tengo que redondear al entero superior. En este caso, se calcula la raíz cuadrada del conjunto n y con redondear más, lo que hace, vamos a ver acá, para que explique mejor la fórmula. Redondeamos un número hacia arriba y en dirección contraria a 0. Entonces lo que va a hacer esto es darme el entero más cercano superior al número decimal que me haya dado. Y con eso me aseguro de que si yo solamente le pongo redondear y acá me daba un 3, algo, me lo va a subir al 4, que son los 4 intervalos que necesito. Ahora, siguiente tema importante acá, que les va a servir para el tema que se llama simulación Monte Carlo, que sí o siento los parciales, es cómo armo los intervalos. El intervalo siempre va de 0 a 1, pero no toma nunca la cota superior, o sea, no toma nunca el 1. Entonces, cuando yo divido el intervalo de 0 a 1 en 4, cada uno va a tener 25, o de 0 a 25. Entonces, el primer intervalo va a ir de 0 a el inicio del siguiente intervalo menos una décima. Entonces, si va de 0 a 0,25, le resto una décima a 0,25 y me va a quedar 0,2499. Y así con los demás. Siempre la cota superior de cada intervalo no tiene que llegar nunca al inicio del otro. Porque si te llega a sacar un número pseudo-aleatorio que sea 0,25, no vas a saber si marcarlo en la primera columna del primer intervalo o en el segundo intervalo. Entonces se hace eso para separar y definir bien en los límites qué pasa, a qué intervalo va a pertenecer cada uno de los números pseudo-aleatorios. Y así con todos, de acá hasta que vayamos al siguiente tema del primer parcial. Recuerden que siempre empieza en 0 y nunca llega al 1. Calculamos la frecuencia observada y la esperada. ¿Cómo se calcula la observada? Contando la cantidad de veces que aparece un valor en ese intervalo. Entonces me fijo en todo el intervalo
cuántas ocurrencias hay de elementos que caigan dentro de este intervalo. Entonces tengo este y este. La idea es, o sea, ustedes vayan tachando cuando lo hagan en el Excel o en papel, la idea es que practiquen en Excel para que agarren velocidad, vayan tachando, o sea, pintando la celda o pintando la fuente, o de alguna u otra manera, entonces no se van pisando y no se van repitiendo los números. Porque acá parece fácil, pero en los parciales son más números, y con los nervios se pueden confundir. La idea de esto, la esperada, es qué valor debería tener si es que esto fuera uniforme. Por eso es una constante y es por forma. Profe, Sí. ¿no se puede contar con una función? Sí, también, el contar sí, De contar si conjunto, yo usé. claro. Contar sí conjunto lo que hace es mirar varios criterios. Cuando ustedes seleccionan este, tiene el rango y varios criterios. ¿Qué significa esto? Que yo al mismo conjunto de datos le puedo poner distintos criterios de aceptación. Los criterios de aceptación sería que esté entre este intervalo un criterio, que esté entre este intervalo el segundo criterio. Entonces tendrías 4 criterios para saber si tu conjunto está dentro de este o este. Y se ahorran todo el trabajo. Y el tamaño del intervalo, ¿cómo se saca? Yo sacaba de 1/m. No sé si sea así. El tamaño del intervalo, si vos tenés todos los intervalos y sabés que tu conjunto va a llegar sí o sí hasta 1, o sea, porque va de 0 a 1 todos los números que son pseudolatorios porque son uniformemente distribuidos, de la idea de verificar eso, siempre va a llegar hasta 1. Entonces, ese 1 dividís por m. Ah, eso. ¿Y por qué no se pone 1 en el último intervalo? La cota superior del último intervalo. Porque si vos tenés que contar las ocurrencias, el 1 nunca llega a tomar, o sea, en realidad nunca llega a tomar el siguiente. Inclusive había, a ver si se solía poner, que esto ya no se hace más, pero se solía poner, cuando armabas los intervalos, comenzabas poniendo el corchete, el primer número, el segundo número y un paréntesis. Entonces ahí vos podías decir que como es corchete el primero, toma el valor, y como es paréntesis el segundo, no toma. O sea, en este caso sería entre 0 y 1. No va a tomar el 1, o sea, no va a llegar a ese valor. ¿Y eso para qué pasa? Porque cuando yo quiero contar los elementos, por ejemplo, el más sencillo de todo con la mano, si yo tengo 5 elementos y va a empezar en 0, el conteo va a ser 0, 1, 2, 3, 4. Entonces tengo 5 elementos, pero el conteo va de 0 a 4, o sea, nunca toma la cota superior, porque siempre partimos de 0. Ese es el ejemplo más sencillo. Pero si me da en mi conjunto de R sub me da un 1, ¿está mal? O sea, no te va a dar 1. Disculpame, Porque pero siempre a es mí- 0, el valor que obtuviste con alguna función, ¿no es cierto? Claro, O sea, los nunca números va a ser uno, porque aleatorios es 0, van entre 0 y 1. los valores, no, pero los valores mismos en las funciones que uno va haciendo en los, ¿cómo es? En los métodos para obtener valores pseudo-aleatorios, siempre son valores enteros y se le agrega 0, ese valor. ¿Me estás hablando de los generadores de números pseudo-aleatorios? Exactamente, en los generadores son números. Exacto. Sí, siempre sí. es 0, sea Por el eso método que nunca va a ser tomes. 1. Nunca va a ser 1 porque es 0, Porque a mí justamente en ese me dio un 1. En el generador, un generador lineal congruencial. No, perdón, el multiplicativo hice. Y habría que revisar si es que no tiene algún error, porque si es el multiplicativo, por ejemplo, la C tiene que ser 0 porque es una de las condiciones que tiene que tener el algoritmo para poder realizarse. Y después que se cumplan todas las condiciones, ya sea del lineal o del multiplicativo, para que alcance el periodo de vida máximo. Porque si al menos una condición no se cumple, por ejemplo, no sé, el x0 no es par o no es impar, si al menos uno no se cumple, significa que en menos de n ya se va a empezar a repetir la semilla.
O sea, n es tu periodo de vida máximo. Suponete que en un ejercicio el periodo de vida máximo calculado te da 64. Pero como algunas de las demás condiciones no se cumplieron, y vos empezás a calcular todos los números evaluatorios y ves en la iteración número 30, por decir un ejemplo, que la iteración 30 repite la semilla inicial, repite el X0. Una vez que se repite la semilla inicial, hay que dejar calcular, porque ahí se van a empezar a repetir todos los demás números. Y ahí es lo que viene a las preguntas de esta. ¿Se alcanzó el periodo de vida máximo? Sí y no. ¿Por qué? Porque no se cumplió tal condición. Y por eso estos ejercicios empiezan con generar suficientes números. Y vos le decís, ¿cuántos son suficientes números? La idea es que generen todos los que puedan sin repetirse. Todos. Que llegue al periodo de vida máximo n o no, dependerá de las condiciones iniciales del algoritmo, de las que están dadas acá. Claro, yo hice, me acuerdo que mi n era 128, no, perdón, 32, y mi m era 128. Entonces me quedó 127 dividido 127, y igual a 1 para sacarlo de R sub I. Igual en Mi ese X sub I caso era podés 127. tomar el 1, porque hay ejercicios que tienen el 1. A ver si encuentro acá, había uno que tenía el 1 justamente, y no pasa nada, se toma el valor. Y se veía que, o sea, entraría en el último intervalo, ese es 1. Es el que tiene X18, A17, el que me estaba hablando, ¿es ese ejercicio? No, uno que yo hice para el obligatorio, el trabajo obligatorio, Ah, el que se entregó. el que se entrega así. No, si te da un 1, se lo toma en ese caso, porque salió de un método. Justamente Claro. después de esos números hay que pasarlos por las pruebas para ver si cumplen. Acuérdense que los números pseudo-aleatorios están hechos por un simulador o por una persona, están hechos con un algoritmo. Por lo tanto, pueden que no sean realmente aleatorios, hay que verificarlos. Ujú. En este caso, como vos recién estás generando los números pseudo-aleatorios, te puede dar uno, tranquilamente. Después verás cuando hagas las pruebas si es que pasa o no. Claro. Sí. Acuérdense que los pasos son, primero genero los números pseudo-aleatorios, después le aplico las 4 pruebas. Si pasan todas, pasa el conjunto. Si al menos una prueba no pasa el conjunto. Y una vez que tengo ese conjunto de números aleatorios aprobados, tengo que obtener la variable aleatoria. Una vez que obtengo la variable aleatoria, obtendré el generador de valores de variables aleatorias. Por ejemplo, una variable aleatoria es el intervalo entre arribos. El intervalo entre arribos se llama la variable, pero puede tener muchos valores, es como un array, digamos, puede tener muchos valores porque depende de cada cliente que va llegando, cada entidad que va entrando o saliendo del sistema. Entonces la variable es una, pero los valores de la variable aleatoria son muchos. ¿Se entiende? Entiendo. Pero otra pregunta, si en una prueba, por ejemplo, hago de un método, por ejemplo, el método póker de la última prueba, y después le hago Sí. para comprobar, hago otro método, el de arriba, abajo de la media, y el de póker me daba que rechazaba, pero de la media me daba que decía que aceptaba la hipótesis. ¿Estaría bien eso o algo hice mal? Algo habrás hecho mal porque se supone que de las pruebas tenés que hacer una nomás, no hace falta que hagas todas. Porque si haces si haces todas las pruebas, todas te tienen el mismo resultado. Entonces algo habré hecho mal. Claro, o sea, es raro que si estás haciendo la prueba de independencia y elegiste 2 pruebas de ese método que son distintas y te dieron distintos valores, algo está mal. Está A ver bien, si está gracias. acá. Sí, por ejemplo, la de póker, bueno, cuando llegue le pregunto. Bueno, este no tiene todas, creo que era el profe el que tenía. Acá el profe el que había anotado todos los ejemplos. En general, ya como consejo en la práctica siempre se suele pedir corrida arriba y abajo, corrida arriba y abajo la media. Y póker o ser, o sea, huecos es muy poco probable que se tome.
y están ordenadas encima en el orden de aparición, digamos, en parciales. Bien, volvemos al ejercicio entonces. Perdón, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien, calculamos la frecuencia esperada con esta fórmula, obtenemos el valor, y acá lo mismo, si ustedes encierran entre símbolo pesos la celda, esa celda se va a mantener estática, y ponen la fórmula acá y después arrastran y se repite. Y después calculamos el estadístico de prueba. Se tienen dos estadísticos. El estadístico de prueba es el estadístico que se calcula con el conjunto número aleatorio. Y el estadístico teórico o de tabla es el que se busca para comparar si son menores, mayores, y para eso es lo que nos define a nosotros si acepta o se rechaza. La de póker estaba en un apunte, si no me equivoco creo que solo era para números aleatorios con 5 decimales. A lo mejor el número de compañeros tenía otra cantidad de decimales. Es probable. Por eso no hay que aplicar métodos donde no se puedan utilizar según las características del conjunto. Como le decía hoy la de Kolmogorov-Smirnov. Esta solamente para números que tengan, la de Kolmogorov para que tengan hasta 20 elementos. Si tiene más, utilizamos la de chi cuadrada. Bien, y la siguiente columna lo que tiene es cada término de la sumatoria del estadístico de prueba. Hacemos la diferencia al cuadrado de estos dos valores y dividimos por la esperada. A ese resultado le aplicamos una sumatoria y obtenemos el estadístico de prueba. Y ese valor es hay que compararlo con el de las tablas. En la tabla, que es la de chi cuadrada de nuevo, hay que buscar alfa en las columnas y m-1 en las filas. La columna va a ser 0,05 y la fila va a ser 3. Y tomamos este valor. ¿Lo ven? Columna 0,05, la fila 3, y tomo este valor. Voy acá y pongo el valor. En este caso, como es de tabla, digamos, sí puede estar el valor tipeado. Y de nuevo, como el estadístico de prueba es menor al estadístico de la tabla, no se puede rechazar que el conjunto de raíz tenga una distribución uniforme entre 0 y 1. Si esto no se verifica, se rechaza y no hacemos las demás. Ahora, hicimos 3 pruebas. ¿Podríamos pasar directamente a la independencia? Porque la de Kolmogorov-Smirnov no es necesario que la hagan. Recuerden, solamente hagan un método de prueba por cada tipo de prueba. En este caso, a fines prácticos, de uniformidad vamos a ver chi cuadrada y vamos a ver también la de KS. Pero solamente tiene que hacer una prueba por cada método. Mismo conjunto, de nuevo, los n valores, y en este caso la hipótesis es verificar que el conjunto sea equivalente a una distribución uniforme entre 0 y 1. Y la alterna es que no sean uniformes directamente. Lo primero que tienen que hacer es ordenar el conjunto, de menor a mayor. Lo siguiente, si ustedes no se acuerdan todos los valores que van acá en las filas, simplemente recuerden las fórmulas. Entonces, para sacar el D+, esto es un estadístico de contraste, porque esta fórmula lo que hace es comparar dos muestras y contrastar qué tan parecidas o distintas son. En este caso, comparar esta muestra con la uniforme. Para sacar el estadístico de prueba se requiere sacar el máximo entre el D+ y el D-. Entonces, el D+ es I sobre N. I son las iteraciones, la variable de control, digamos. Entonces, lo primero que hacemos es, necesitamos un I. Después de ahí, calculamos el I sobre N. Después el RI, que son todos los valores que están acá ordenados. Y para esta, necesitamos I-1 sobre N, que ahí tendremos esta, y a ese número restándole del RI, y ahí tenemos la última. Con que se sepan las fórmulas, la tabla sale. Lo mismo con aquella.
Si ustedes saben la fórmula, van a saber que necesitan una columna para la observada, otra para la esperada y otra para cada término de la sumatoria. Lo más importante es que se sepan las fórmulas, porque después el resto sale si van asociando las ideas. Entonces, en este caso, calculamos el Dmax, que básicamente es el máximo valor que haya en la fila que tenga esta ecuación. Entonces, I sobre N menos RI, estamos en esta fila. Lo que hacemos es buscar el máximo entre estos valores, nuevamente con una función, max, y el mínimo, y el máximo del D menos, que es esto. Después tomamos el máximo otra vez, pero entre estas dos, o sea, hacemos un max entre estas dos solamente, y ahora hay que comparar este estadístico de prueba o estadístico de contraste, o también se llama de prueba, pero en este caso la prueba es de contraste. Comparándolo con su valor crítico de la tabla de Kolmogorov-Smirnov. En la tabla se busca D de alfa y N, donde el alfa es 0,05 y el N es 10. Entonces, estamos en esta y justo tomamos este valor. Y me da 0,410, bueno, el último 0 obviamente no me lo va a mostrar, pero es el mismo número. Y como el D estadístico de prueba es menor o igual, dice la teoría. En la práctica, bueno, sabemos que es menor porque no son iguales. Como es menor, no se ha detectado una diferencia significativa. Eso quiere decir que entre la distribución normal y el conjunto, en la distribución uniforme, perdón, y el conjunto RI, no hay mucha diferencia. Fíjense que la conclusión o la respuesta de esta es distinta a las demás. En todas las otras se pone no se rechaza, no se rechaza, no se rechaza, y en esta se dice que no se ha detectado una diferencia significativa. Ténganlo en cuenta eso porque así es como se responde usando esta prueba, porque esta prueba es una prueba de contraste. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esta prueba? Bien. Y la última, la de independencia, que en este caso dejé las dos juntas porque para ver que las ecuaciones son parecidas, no iguales, sino parecidas. Lo primero que hacemos es, armamos una secuencia S. ¿Cómo se arma esta secuencia? Se compara el RI actual con el RI anterior. Como el primer RI no tiene un elemento anterior, a este no lo puedo comparar. Y ahí es donde va el guioncito porque no lo puedo comparar con ningún anterior porque no tiene. Entonces, como dice la fórmula, si el RI es menor o igual al anterior, entonces pongo un 0. Entonces en este caso, 0,34 es mayor a 0,069. Entonces coloco un 1. 0,5958 es mayor a 0,3469. Entonces coloco un 1. Y así con los demás. Comparo el actual con el anterior y coloco el valor debajo del actual. Y después tengo que contar las corridas observadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántos subconjuntos o subsecuencias dentro de la secuencia S hay de cada elemento? Acá tengo un subconjunto, el segundo subconjunto, tercer subconjunto, 4 subconjuntos, quinto y sexto. Entonces tengo 6 corridas o 6 subconjuntos observados dentro de la secuencia S. Y como aclaraban en el apunte, más allá de que tenga un solo elemento, ya es un subconjunto, ya es una corrida. Entonces, tenemos los 6 elementos. Profe, ¿por qué 6? ¿No sería 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es un subconjunto, que es un subconjunto solo de unos. Este es otro subconjunto solo de ceros. Acá tengo el tercero, que es solo de unos, el cuarto, que es solo de ceros,
el quinto, que es solo de 1, y el sexto, que es solo de 0. Ok, sí, ya está. Bien, calculamos ahora el valor esperado de las corridas observadas con esta fórmula. ¿Por qué tiene un 2 acá? Debe ser. 2n menos 1 sobre 3, y me da la esperada. Y calculamos la varianza, que es la raíz, el desvío estándar al cuadrado, utilizando esta fórmula. 16 por n menos 29 sobre 90. Y calculamos el estadístico de prueba, que es para los que necesitamos estos valores. Reemplazamos, tomamos el valor absoluto que hay entre el cociente de las corridas observadas menos el valor esperado, mu, de las corridas esperadas, sobre el desvío estándar, no sobre la varianza. Esto es varianza, y el otro es el desvío estándar, porque está elevado al cuadrado. Entonces, si yo quiero hallar el otro valor, lo utilizo con la raíz, que es lo que está acá, la raíz de la varianza. ¿Se entiende eso? Asumo que sí, pero en silencio. Y ahora busco este valor crítico, que es el mismo que calculé en las medias. ¿Por qué? Porque es el mismo conjunto y es la misma, el mismo alfa. Entonces traigo de la pestaña de medias la celda que tiene el valor crítico z de alfa sobre 2. Y ahí comparo el valor crítico con el estadístico de pruebas. Como el estadístico de pruebas z sub 0 es menor al valor crítico z de alfa sobre 2, no se puede rechazar. Y si se rechazan, nos hacen las demás pruebas, que en este caso ya estamos en la última, pero supónganse que hagan en cualquier orden, que no es lo recomendable. Lo recomendable es hacer así: media, varianza, uniformidad e independencia. Y el último, prueba de corridas arriba y abajo de la media, que básicamente es lo mismo que aquel, nada más que en vez de comparar el actual con el anterior, comparo el actual con la media, que es 0,5. Entonces, de nuevo, este número es menor o mayor o igual a 0,5. Entonces, como es menor, coloco un 0. Y así con cada uno. Y de nuevo cuento las corridas o las subsecuencias que tengan de cada elemento. Acá tengo una, acá tengo dos, y acá tengo la tercera. Entonces tengo 3 corridas. Por último cuento la cantidad de ceros, tomo la secuencia y acá pongo el criterio, que era lo que le mostraba hoy cuando el compañero me dijo de usar la función contar si conjunto. El contar si solamente tiene un criterio. La otra opción tenía varios criterios. Entonces acá quiero que de este subconjunto me cuente los ceros. Tengan en cuenta lo que usan en el Google, que la hoja de cálculos de ellos te pide que para comparar pongas entre comillas. No me acuerdo si era entre comillas simples o comillas dobles, pero te pide que pongas entre comillas el valor. Y algunas también te piden que le pongas el comparador. Aviso para que no les dé error. En este caso, en el Excel, no hace falta colocar las comillas. Bueno, contamos la cantidad de ceros, contamos la cantidad de unos, y calculamos el valor esperado. Que el valor esperado, en este caso, la fórmula es distinta a la prueba de corridas arriba y abajo. Entonces, obviamente, nos va a dar distinto el número. En este caso, lo que hace es hacer el cociente de 2 por la cantidad de 0 y por la cantidad de 1 sobre la cantidad total de elementos, más un medio. Y una verificación que tienen que hacer acá es que la suma de estos dos te dé la cantidad de elementos. Si no, algo está mal. Calculamos después la varianza con esta fórmula. También es distinta a la anterior, así que nos va a dar otro número.
todo con las fórmulas, 2 por la cantidad de ceros por la cantidad de unos, todo eso por 2 por la cantidad de ceros por la cantidad de 1 menos n, todo eso sobre n al cuadrado por n menos 1. Y el estadístico de prueba, que es el valor absoluto, que es igual que aquel. Pueden hacer la fórmula sin ningún problema. Y buscamos el valor crítico, que otra vez es el mismo que el del cálculo de la prueba de medias. Y ahí lo que tengo que comparar es que este estadístico de pruebas esté dentro de los valores críticos, tanto positivo como negativo. Entonces, como el estadístico de prueba Z0 es menor al valor crítico, no se puede rechazar que el conjunto sea independiente. Bueno, acá está, estaría mal escrito esto, porque sería entre los valores. No se no tiene la medida, pero es entre los valores. Y por último, una vez que pasó las 4 pruebas, ahí recién puedo decir que el conjunto se aprueba. Y ahí recién puedo decir que lo puedo utilizar en un estudio de simulación porque cumple con las 4 propiedades que vimos. Uniformidad, independencia, media igual a 0,5 y varianza igual a 1/2. El estadístico de prueba, el Sí. estadístico de prueba Z sub 0 va sin, ¿cómo se dice? Sin valor absoluto, ¿verdad? Porque está negativo. Le falta el lapso. Pero eso no importa porque como está dentro de un intervalo, importa si es negativo o positivo. Claro, pero la fórmula te dice que tiene que estar en negativo. O sea, tiene que estar en el valor En absoluto, solamente el positivo. Bueno, bien. Gracias. Bien. ¿Más preguntas? El del póker. Sí. Yo tengo entendido por la clase de teoría que son 5 dígitos después de la coma, Ajá. ¿verdad? Y se cuenta, y bueno, se cuenta de si son todos distintos, o póker, o un par, dos par. Pero ¿qué pasa cuando justamente en mi caso daba un uno? Viste que un uno, no sé si tengo que poner coma, cero y 5 cero después del uno, después de la coma, o cómo cuento así, ese uno. Y tomalo que esté más cerca al 0,99, que es el número más cercano al 1. Y ahí sería quintilla, pues eso tenemos 5 9. Exacto. Claro, y por eso me daba altísimo el cálculo, porque se divide por un número muy chico. Lo que pueden hacer, chicos, o sea, mandarnos los ejercicios si quieren que controlemos, ya sea por foro o en el Slack. El Slack ustedes pueden hablarnos por canales privados de los profesores o por los canales habilitados para la práctica. Inclusive pueden adjuntar archivos también en el Slack. Sí, por las dudas les recomiendo que, bueno, ayer estaban preguntando acerca de las consultas y el tiempo de respuesta y las 48 horas que le dijo el profe. Si hacen una consulta en Slack, por las dudas dejen en el foro, profesor, le dejé una consulta en Slack, o dejen un mensaje, aunque sea, para que revisen. Yo miro mi Slack, pero no sé si ellos lo hacen por las dudas, si son consultas destinadas exclusivamente a la teoría o exclusivamente a la JTP. Bien, este ejercicio es el mismo que tenían resuelto en el paso a paso, así que no creo que tengan mayores problemas. El resto son muy similares los ejercicios, e inclusive les va a pasar, bueno, ahora no me estoy acordando cuál de todos era, es que rechaza justo en la última.
Y lo más importante de este tipo de ejercicios es, aparte de las fórmulas y de que estén bien los cálculos, es cómo responden. Esto que yo le puse en recuadrito es la manera correcta de responder. Así con cada una, inclusive esta que tiene la salvedad que se responde distinto a las demás. Pero siempre lo que se busca es no rechazar la hipótesis alterna en todas. La hipótesis nula, perdón. Profe, Sí. ¿está mal si empezamos a hacer por la prueba que nosotros creemos que siempre falla? ¿Vos creés que hay una prueba que siempre falla y las demás no? No, 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 pero por ahí, si hacemos varios ejercicios, por ahí nos podemos dar cuenta que en alguna casi siempre falla en esa más que en las otras. Y si empezamos por esa estaría mal o siempre tenemos que respetar el orden. Y yo te diría que respetes el orden. O sea, si bien la lógica te indica que tiene que pasar todas las pruebas, más allá de que en qué orden las vayas aplicando o no, se suele pedir en orden justamente. Dale, perfecto. Gracias. Igual eso, por ejemplo, si te pasan el examen y querés preguntarle a la profe, preguntale a ella, porque después ella es la que corrige. Para mí, el orden no importa más allá de que si pasan o no las pruebas, que es lo que vos querés saber. Pero en el examen vamos a tener que entregar un Excel así como el que estamos viendo, ¿no? O a mano. Sí, Ok. no, un Excel. Ah, bueno, porque si es en Excel podemos hacer uno cada hoja y de última le cambiamos el orden y chao. Claro, ahí no pasa nada, obvio. Y si Pero hacemos, por ejemplo, la uniformidad primero ya nos da que está mal, bueno, le dejamos ese y le decimos que y de onda borrar las hicimos otras. primero ese. Claro, y le decimos, no, de onda empecé a hacer primero este. Sí, no, los parciales son todos con Excel o con banco de preguntas del Moodle, del campus. Y si no, con las otras herramientas, el ProModel y para el segundo parcial el Benzim y Excel también. Pero Excel más que nada, o sea, aprendan a usar el hecho de arrastrar las fórmulas, que si tenés muchos números es súper práctico, porque, por ejemplo, el de Kolmogorov, el de Chi cuadrado, si vos arrastrás esto nomás y que después se te reemplazan, es mucho más práctico, si tenés más intervalos. Y vayan viendo qué fórmulas hay, qué fórmulas pueden aplicar, cómo pueden seguir optimizando esto, porque la idea es que esto sea todo automatizado. Se van a ahorrar muchísimo tiempo que lo pueden invertir en controlar los ejercicios, o hay otros que no son tan mecánicos como estos, que son más para pensar. Guarden ahí el tiempo para eso, el tiempo extra. Bien, ¿más preguntas? Gaby, puede que en dos pruebas de un mismo tipo te dé resultado diferente o no. Es lo que preguntó el compañero hoy. No, la idea es que te den, si vos querés hacer las 5 pruebas de independencia, las 5 te tienen que dar lo mismo, o que aceptan o que rechazan. Si alguna te dio mal, es bien. O porque esa prueba no tendría que haber sido aplicada en ese conjunto porque no cumple las características que pide esa prueba, o porque hay un error de cálculo. Por ejemplo, entre estas dos, yo me aprendería, por ejemplo, siempre esta porque aplica todo, conjuntos grandes o conjuntos pequeños, y esta solo para conjuntos pequeños. Pero también está la trampa de que te pueden llegar a pedir, como dice acá en la guía, que te pidan exactamente las dos. Porque depende cuál prueba te pida. Te puede decir, verifique que el siguiente conjunto de números aleatorios puede ser utilizado en estudio de simulación. Y listo. Entonces vos aplicás la prueba que quieras. Pero también te puede decir, verifique utilizando estas pruebas. Y te menciona qué prueba quiere que les digas. De las dos formas pueden ser los parciales. Dale, gracias. Ok, quiero dejar de compartir, no se vayan, voy a tomar captura de la lista y después si ya, cuando les aviso que termine, ya se pueden ir.
Bien, chicos, nos vemos el lunes de la semana que viene. Buen fin de. Hasta luego. Luego. Nos vemos. Chao.